Jaime Viñals es un hombre que decidió mirar a la montaña a los ojos y no bajar la mirada. Nacido en Guatemala, llevó el nombre de su país hasta donde pocos seres humanos han llegado, la cima del Everest. Fue el primer centroamericano en lograrlo y el único montañista masculino de la región en conquistar las 7 cumbres, las cimas más altas de cada continente. Pero su grandeza no está solo en los récords, sino en la fuerza interior que forjó entre tormentas, glaciares y silencios donde el alma también se pone a prueba. Jaime ha visto la fragilidad humana en la altura, ha cargado decisiones que definen destinos y ha descubierto que la cumbre más alta no es la que se pisa, sino la que transforma el corazón. Hoy nos adentramos en la historia de un hombre que convirtió lo imposible en camino. Démosle la más cordial bienvenida a Jaime Viñals. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que estamos bastante contentos de tenerlo por acá. Hace poco platicábamos sobre el récord Guinness, esas nuevas metas, las barreras mentales que tenemos nosotros y que la forma en la que nos educan, ¿verdad? ¿Cómo ha influido eso? Jaime, quisiera preguntarle, a pesar de los grandes logros y éxitos y todo eso que ha representado en Guatemala, ¿qué diría que es esa esencia que caracteriza a Jaime Viñals? Bueno, primero, buenos días y gracias por la oportunidad. Estamos aquí muy contentos de participar con ustedes. Pues yo no soy realmente quien para hablar de mí mismo. Siento que es un poco arrogante y subjetivo decir yo soy tal cosa. Yo simplemente soy una persona que cumple sus metas, que está feliz consigo mismo y que no está conforme con lo que se ha logrado y busca siempre la superación constante. Y principalmente lo que busco es ser feliz y ayudar a los demás. Cuando hablamos un poquito de felicidad, la parte de la familia y todo eso, ¿qué papel ha jugado su familia, sus padres, sus hermanos, su esposa y sus hijos en este camino tan distinto, ¿verdad? Que sabemos que ha sido sobre todo exigente, peligroso. No, nada de eso. ¿No? Ni exigente ni peligroso. Son palabras que no uso yo. Mi familia, pues, obviamente, como cualquier persona, es parte fundamental. Yo crecí con mi familia, con mi mamá, con mi papá que ya murió, mis hermanos. Y somos una familia común y corriente que tiene sus metas, tiene sus miedos, tiene sus complicaciones, pero ahí va. Y tengo una buena relación con ellos. Pero realmente que me hayan influenciado en subir montañas, no, para nada. Ellos ni gradas suben, creo yo. Pero sí, mi mamá y mi papá me enseñaron a que uno tiene que creer en sí mismo y no importa lo que diga la gente, tienes que aprender a cumplir con lo que tu corazón te dice que hay que hacer de manera correcta, por supuesto, honesta, pero no estarse dejando influenciar si alguien me dice, ay, ¿para qué vas a subir montañas? Qué miedo. No, yo no puedo juzgar. Si uno se va con lo que dice la gente, no hace nada, porque están llenos de complejos y envidias y siempre están viendo criticar lo que uno hace. Eso les pasa a ustedes, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, pero yo no me dejo llevar por ese tipo de cosas. Entonces mi familia me ha enseñado a hacer lo que me gusta y dedicarme a eso. No estarme comparando con nadie y no me incentivaron a subir montañas, pero sí me incentivaron a seguir lo que mi corazón me decía, que en este caso es subir montañas y cumbres y dar conferencias también, escribir libros también. Qué excelente, sí, muchísimas gracias, Jaime. Qué bonito lo que nos platica, ¿verdad? Justamente todo eso que ha inculcado y que sobre todo ha venido aprendiendo durante su carrera, ¿verdad? Esto del montañismo, el alpinismo, el andinismo, ¿verdad? Qué excelente. Jaime, si tuviera que escoger 3 valores que lo han sostenido cuando estaba físicamente o emocionalmente o hablando también espiritualmente al límite o ante una situación de esas donde a veces sentimos que las cosas no nos están saliendo, ¿cuáles serían y dónde considera que los ha aprendido? Pues 3 palabras: paciencia, constancia y darle. O sea, yo no pierdo tiempo pensando en esas cosas, la verdad. Te soy franco, yo pienso tengo que subir esta cumbre, esta montaña, me va a llevar un mes, bueno, a darle un mes caminando. Y si en el camino hay mal clima y no puedo seguir subiendo, ¿qué hago yo? Pongo una tienda de campaña y espero el tiempo que sea necesario para que el clima sea seguro para subir la montaña. No me voy a ir a precipitar porque tengo un mes. Puede ser que ese mes se convierta en 2 meses. O puede ser que se convierta en mes y medio, o en mes una semana,
o puede ser que lo haga más rápido dependiendo del clima. Entonces yo cuando voy a subir una montaña, no estoy pensando en esas 3 palabras, estoy pensando, me preparé apropiadamente, conseguí el financiamiento que me toca ejecutar, no que se quede en la cabeza, sino es llegar a la cumbre de esa montaña que me propuse subir. O este libro, por ejemplo, que empecé en el mes de abril, me dieron la idea de hacer el libro, me pareció genial y existe. Si me hubiera puesto, es que si no consigo el financiamiento, ¿y qué voy a decir? No, hay que decir, tengo un proyecto, entonces empiezo poniendo planes, fechas, momentos y ejecuto. Y no me quito de la cabeza todo eso de, ¿y qué pasaría? Y esto no. Si uno quiere hacer las cosas, tiene que pensar de esa manera. Frío, calculador y puntual en todo. En una expedición de esas, pues, pues sabemos y nos venía contando que, y también he escuchado que no sube de manera solitaria, ¿verdad? No, Sino nunca. que tiene esos equipos multidisciplinarios, ¿verdad? No sé, se me ocurren sherpas, guías, No, compañeras. no. Ni eh, guías ni sherpas. Los sherpas son amigos, no son esclavos como la gente cree que sean. Los sherpas es una persona, perdón que te sí, no interrumpa, hay pero pena. creo que es importante. Nepal es un país que se divide en castas, como grupos étnicos, como Guatemala. Y todos los que pertenecen a esa casta, a ese grupo étnico, su apellido es el nombre de la casta o del grupo étnico. Entonces, Ah, todos los sherpas, su apellido es Sherpa. Lo que cambia es su nombre de pila y su origen. Por ejemplo, Dorji Sherpa de la región de Kumbu, por decirte algo. Dorji es su nombre latín, su nombre de pila, como yo Jaime, por ejemplo. Sherpa es su apellido, que es el nombre de la etnia, y Kumbu es la región donde vive dentro de Nepal. En los años 60 empezó un boom de conocer Nepal cuando se abrió el mundo occidental y la gran mayoría de gente que llegaba, pues la mayoría son ignorantes y creen que Sherpa es una persona que escala montañas, pero el 95% de ellos son campesinos que cuidan la tierra, tienen unos animales que se llaman yaks y tienen un ingreso económico de $20 al mes. Son muy pobres. Son discriminados porque son la única casta en Nepal que son de religión budista. Todo el resto, las otras 25 castas, son hinduistas. Entonces son bastante discriminados y son muy pobres. Entonces venían esta gente del occidente, principalmente de Estados Unidos, y conocían en la calle a alguien que se llamaba Sherpa. ¿Usted es Sherpa? Sí, yo soy Sherpa, le digo como que nada. Le doy $500 y me acompaña a esa montaña. Y dice, me soluciona el año con $500. Y se va y se mata en la montaña porque no sabe escalar. Ahora, los sherpas que escalan montañas son muy inteligentes y han comercializado de una manera escandalosa el monte Everest, como está el Acatenango aquí comercializado. Demasiada gente, que la gran mayoría no tiene idea qué está haciendo ahí, y contratan a los sherpas, les pagan $100,000 y un sherpa te carga tus cosas, otro te cocina, otro te instala campamentos, otro hace otra cosa, otro solo falta que uno me limpie cuando voy al baño. Es impresionante cómo han comercializado esto y gente que tiene el dinero cree que con ese dinero está comprando la cumbre. Pero la montaña no entiende de dinero y hacer malas cosas te cuesta la vida. Así es este nivel de montañas. Y por eso todos los años mueren 50, 60 personas en el Everest. ¿Por qué? Porque no son montañistas, no saben lo que están haciendo ahí y solo porque es lo más alto del mundo. Y eso cuesta vidas y le da dinero a los sherpas que se dedican a esto. Entonces hay un concepto muy erróneo de esas personas. Entonces yo con las personas que voy a la montaña no trabajan para mí, son mis amigos y todos tomamos decisiones en conjunto. ¿Quién pone las reglas? La montaña. Si yo hoy, por ejemplo, quiero llegar a la cumbre, pero no me siento anímicamente bien, no voy a llegar a la cumbre y me puede costar la vida. Entonces tengo que tener la madurez necesaria, es decir, hoy no puedo ir a la cumbre y dejo que los que puedan lo hacen. Pero con que uno de la expedición llegue a la cumbre es como que todos hubiéramos llegado. Esa es la mentalidad montañista o de expediciones de montaña. Y entonces yo considero que las personas con las que voy no están trabajando para mí. Ellos quieren llegar a esa cumbre también. Son compañeros de labor de montaña, por ejemplo. sí, pues existe ese Entonces objetivo en común. no es un equipo que yo contrate para hacer esto. Es gente que tiene el mismo interés que yo y liderazgo que estás hablando no es la posición que yo tengo en mi trabajo o en mi vida. El verdadero liderazgo es aquel que genera una acción a que los demás se den cuenta de lo que son capaces de hacer. Eso para mí es un liderazgo.
Y eso sí lo ejerzo mucho en la montaña. Entonces viene alguien y le hago mostrar que la capacidad que tiene de interpretar, por ejemplo, el clima es sobresaliente. Entonces tiene que reforzar esa parte. Otro posiblemente tiene una capacidad fisiológica que se deshidrata menos que las demás personas. Entonces nos puede enseñar a los demás a cómo hidratarnos apropiadamente y no perder tanto líquido consumido, por ejemplo. Entonces para mí eso es un verdadero liderazgo. Entonces yo no voy como líder de ninguna expedición. Repito, liderazgo no es la posición, sino es la acción que ejerzo de los demás se den cuenta de lo que son capaces de hacer. Ese es un verdadero líder. Qué excelente. Sí, súper interesante lo que nos menciona en este caso de los equipos multidisciplinarios al final Sí. de cuenta que cada uno pues aporta su expertise, Y el todos valor. son líderes, todos no tenemos un rango de que yo mando, pues. O sea, sí organizo muchas expediciones, pero jamás pienso que yo tengo la decisión final. La decisión final la tiene la montaña. O subo o me muero, así de fácil. Eso no es como un partido de fútbol que el verdadero líder no está hoy en sus mejores momentos, el coach, por ejemplo, y pone a las personas equivocadas en los puestos clave. ¿Qué va a pasar? Los van a golear. Pero después de la goleada, ¿qué pasa? Me voy a la ducha, me baño y me voy a mi casa. Aquí me equivoco en ese liderazgo y me voy al cementerio. Aquí las cosas no son de ya pasó y me voy. Aquí es vida o muerte. Porque la montaña tiene sus reglas y la montaña no está hecha para el ser humano. Es un lugar muy peligroso, extremadamente frío, con un clima inhóspito y hay que saber a lo que vas con respeto y con humildad. Y eso me ha permitido estar en 103 países hasta el momento. Cuando uno está a ese nivel de altura, se me ocurre en esos lugares que es bien complicado a veces, que como mencionábamos, la mente nos traiciona, ¿verdad? ¿Qué conceptos considera como de liderazgo que sobreviven aquí en este tipo de expediciones y cuáles verdaderamente se caen, que nos dice la teoría, esto se hace así, pero en la práctica no funciona de esa manera? No, uno tiene que saber que la montaña no te va a perdonar si te equivocas. Entonces la preparación previa a la expedición es la clave para ser un buen líder en la montaña. Entonces mi preparación física, mi preparación mental, mi preparación técnica, porque las cosas son como son. Por ejemplo, vas subiendo una montaña X, se pone mal el clima, ¿qué es lo que hay que hacer? Parar. Subiste, vas a ir a morir. ¿Por qué? Porque son vientos de cientos de kilómetros por hora, temperaturas de 30 grados centígrados bajo cero, resequedad ambiental extrema, y eso se acentúa más con un mal clima. O sea, fuerte viento, nubosidad, por ejemplo, que no veo dónde pongo el pie, por ejemplo. Ese tipo de cosas, la prudencia es muy importante, porque un verdadero líder no solo es el que logra las metas, es el que es prudente para decir no es el momento. Hay que tener paciencia. No sé si me explico Sí, bien, sí, sí, definitivamente. pero para mí eso es el liderazgo con la montaña, es eso. Y tener también la visión de no estarse acomplejando de cosas que no han sucedido, que yo antepongo antes de hacer cualquier cosa. La gran mayoría de la gente, como les decía fuera de micrófonos antes, antepone muchas cosas que no existen y no hace nada. ¿Por qué? Porque me van a asaltar, me voy a enfermar, me voy a estresar, voy a perder a mi esposa y no ha sucedido. Pero simplemente no se atreven a hacer las cosas por ese montón de miedos internos que tenemos, de inseguridad, todo que nosotros mismos creamos. Y también otro problema que tenemos aquí en Guatemala, por ejemplo, es los medios de comunicación. Son extremadamente amarillistas. Hay un periódico que no quiere decir su nombre, que ustedes lo exprimen y no sale tinta, sale sangre. Son solo malas noticias. Es terrible y en Guatemala hay más buenas noticias que malas. Yo una vez a un periodista que me estaba entrevistando, le dije, mire, ¿y usted por qué solo quiere saber cosas trágicas? Que cuántos murieron, que esto. Pues que eso es lo que vende, me dice el periodista. No, usted lo que tiene es una responsabilidad muy grande con sus lectores y ellos van a leer lo que usted le ponga. Y le aseguro que si pone buenas noticias, la gente se va a interesar por buenas noticias. Y es más importante saber que un emprendedor abrió una tienda en la terminal y le está yendo bien, a saber que mataron a 5 pandilleros a la vuelta.
Es más importante dar noticias buenas porque estimulan a la gente a hacer cosas buenas y les dan un ejemplo de que se pueden lograr las metas. Usted debería cambiar su enfoque y tratar de estar viendo siempre lo positivo y tomar ejemplos positivos, no negativos. Aquí en Guatemala somos más gente buena que mala, pero la gente mala es la que hace más ruido. Y todos estamos pendientes de asaltos, de secuestros, de extorsiones y no de emprendimientos, no de la Universidad San Pablo, por ejemplo, que hay muchas más cosas buenas en este país. Y yo creo que hay una necesidad importante de cambiar el enfoque de dar noticias en este país. ¿Por qué? Porque la gente es muy influenciable, demasiado. Por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela con el que se quiere invadir supuestamente Estados Unidos, todo está centrado en la guerra. No está centrado en que están buscando detener un cartel de drogas muy importante que está dañando a nivel mundial. Eso no lo ven, no, están viendo la sangre, Sí. la batalla. Entonces tenemos que cambiar el enfoque. Y por eso es bueno este tipo de entrevistas, porque podemos dar este tipo de comentarios y puede ayudar en cierta forma a quien lo escuche a cambiar su forma de ver las cosas y centrarse más en ver lo positivo. Y esa es la gran ventaja que tenemos ahorita con el Internet y toda la información, que tenemos la capacidad de poder seleccionar qué queremos ver. Es el algoritmo ese que es famoso que en Internet lo que ves se graba y después te mandan solo eso. Si uno lo enfoca en cosas positivas, puede suceder también, ¿no? Que sea positiva lo que veamos. Y así vamos educando la mente. Por eso una carrera como la de ustedes de liderazgo es bien importante porque les puede enseñar a enfocar lo que dije antes, que el liderazgo no es la posición que tengo yo en mi trabajo o en mi familia, sino cómo yo motivo a los demás a hacer cosas buenas y creérsela que son capaces. Eso es un verdadero liderazgo para mí. A veces solemos confundir, ¿verdad? Esa parte de que el liderazgo es una posición y empiezan toda esa parte de los egos fuertes, ¿verdad? Y no es que yo por ser líder, Sí, pues puedo ordenar, puedo mandar, sí, inclusive llegan un punto en el que empieza, yo puedo pensar hasta casi sí, que por tu persona, por vos, no sé, cómo, dependiendo de la relación que tengamos. es cierto, es cierto. Jaime, y yo recuerdo que en una entrevista usted mencionaba que dentro de su primera expedición que hizo al Everest, me hablaba un poquito del ego, ¿verdad? Y que esos caracteres fuertes y que eso pues llegó a que no pudieran lograr la cumbre en ese momento. Sí. Cómo se maneja o cómo se podría manejar el ego en esa altura o cómo fue esa experiencia que al final también formó parte del liderazgo para una futura ocasión cuando usted nuevamente lo volvió a intentar? Ahí son varios factores. En aquel entonces, todo el grupo éramos menores de 25 años, demasiado jóvenes, y nos habían salido muy bien las cosas, cada uno en su país. Éramos de 9 países diferentes, y generó arrogancia. Eso no es ego, es diferente. El ego es el orgullo de lo que soy, la arrogancia es creerme más de lo que realmente soy, y que lo manifiesto tratando mal o humillando a la gente. Eso es un verdadero arrogante. Y nosotros éramos arrogantes todos. Éramos tan arrogantes que nunca consideramos la idea de que era mejor que en una tienda de campaña durmiéramos 2 en vez de 1. Entonces decidimos que cada quien llevaba su propia tienda de campaña. ¿Por qué? Porque somos lo mejor. Somos aquí, no me mezclo con nadie. Muy, muy fea acción. ¿Eso qué genera? Tengo que cargar más peso. No puedo vivir la tienda de campaña. ¿Por qué? Porque solo yo la voy a usar. Y cuando estamos adentro de esa tienda de campaña, la sola presencia de otro cuerpo humano adentro genera más calor. Y entonces no pierdo tanta energía en generar calor en mi cuerpo en esas condiciones. Es un desgaste innecesario, pero no lo miramos así en aquel momento. Entonces hubo la muerte de 4 personas, de los que éramos del grupo, por diferentes causas, pero todo fue precisamente por la arrogancia, por el poco concepto de lo que es trabajar en equipo, en el que estar queriendo siempre imponiendo mis condiciones, y eso es lo que generó el fracaso o la no llegada a la cumbre. No le llamo fracaso porque fue una experiencia que me sirvió mucho para el futuro de mi vida después de eso. Y lo que sucedió ahí es falta de liderazgo, en pocas palabras, falta de concepto del peligro de la montaña por la ruta que íbamos y la arrogancia. Generalmente, que a uno le llaman a la arrogancia, le llaman ego, pero el ego es
sentirme orgulloso de quién soy yo como persona. Eso no quiere decir que me crea superior, sino simplemente yo tengo un valor. Y eso me enseña a mí a no ser ni más, ni creerme más, ni menos que nadie. O sea, yo me siento igual a la par de cualquiera de ustedes. Y no me siento ni superior ni inferior. Pero ¿eso qué quiere decir? Hay un respeto, no hay una arrogancia de ver sobre el hombro de las personas. Y simplemente, mientras más habla uno, menos escuchan los demás. Entonces tengo que aprender que también el liderazgo, ese ego que tenemos es mostrar cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, aquí al señor fotógrafo le estaba reclamando el tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé hacer esas cosas también. Pero en vez de hablar, tenía que haber hecho las cosas. Mira, mejor lo ayudo a poner tal y tal cosa. Fue un error de mi parte estarle criticando eso, por ejemplo. Eso no se hace. Y le pido disculpas por eso. Pero lo que quiere decir es, si yo sé hacer las cosas, en vez de estar criticando al que está haciendo las cosas como mejor puede, es decirle, mira, mejor si lo haces de tal y tal forma. Por ejemplo, es un ejemplo en este momento que creo que clarifica tu pregunta. Sabemos que pues en las organizaciones actuales seguimos viviendo este tipo de, Sí. de liderazgo en los equipos de trabajo. Como bien usted lo menciona, pues usted pues viaja con sus amigos a hacer estas expediciones. ¿Y se ha topado algún caso nuevo o que haya surgido esa parte de arrogancia y ha tocado Sí. tomar esa lección o esa iniciativa de poder, ¿cómo se maneja eso? Bueno, yo en mi tiempo actual, pues yo ya no me complico la vida. Cuando hay un arrogante, pues hay que estar con sus cosas, pero simplemente es desechado, así. Sin decir una palabra, se le va, pero jamás va a ir a una montaña conmigo una persona así, jamás. Y es muy fácil darse cuenta quién es arrogante, es bien fácil. Y todos tienen derecho a cambiar, todos tenemos derecho a corregir lo que no esté bien. Pero yo no soy quien para decirle, mira, sos arrogante. Eso no lo voy a hacer jamás yo. Yo soy muy respetuoso de las demás personas y yo no me voy a meter. Lo que hago simplemente es alejarme de gente así. Pues afortunadamente las cosas me salen bien, afortunadamente, gracias a Dios, y no necesito de estar con gente así. O sea, yo estoy en una posición, modestia aparte, no es que sea yo arrogante, de poder seleccionar con quién quiero estar. Y no me complico la vida para nada. O sea, esa persona sí que se quede ahí, pero fuera, de una vez, así, sin vuelta, pero con mucho respeto. Eso sí, jamás humillando a nadie, jamás faltándole respeto a nadie. Simplemente las acciones le dicen, no pertenezco a este lugar, y se va saliendo. Y para máxima, la montaña es muy delicado porque en cierto momento mi vida puede depender de la otra persona o viceversa. Entonces hay que tener mucha responsabilidad con quién voy a una montaña. No digo montañas de Guatemala, sino las que son realmente exigentes. Las de aquí son una maravilla, son montañas vivas, preciosas. Pero aquí no me va a costar la vida una montaña. Tal vez si me asaltan, sí. Pero de otra cosa, por causas naturales de la montaña no va a pasar eso. Sí. Y nos comentaba, ¿verdad? Que su papá pues siempre le inculcó esa parte de no limitarlo, no decirle no puedes hacer esto, no puedes tener esto. Pero sin embargo me gustaría tal vez que profundizaras un poquito, Jaime, porque me llamó bastante la atención cómo esos límites mentales en temas de liderazgo, en temas de las organizaciones, cómo un líder pues le enseña esa perseverancia, ¿verdad? Porque entiendo que su papá también le dejó esa parte de la Sí, pues, perseverancia, él me intentar, ¿verdad? Sí, sí. Y en qué momento el líder también tiene esa facultad o ese entendimiento de pensar razonablemente, ¿verdad? Cuando uno llega a un límite, tanto, por ejemplo, no sé, se me ocurre en las organizaciones del lado financiero, en otro lo que usted nos mencionaba, el tema de decir el clima no está favorable para poder hacer la cumbre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para manejar eso dentro de los equipos o cómo considera que podemos manejar eso dentro de los equipos? Ahora, pues entendiendo que usted pues ya tiene la posibilidad de tener esos equipos ya muy funcionales, ¿verdad? Sí, Pero la mejor forma es el ejemplo. Como te dije antes, mientras más se habla, menos se escucha. Entonces, si por ejemplo viene una persona aquí, tiene que limpiar esto, y yo veo que está barriendo mal, yo no le voy a decir, mire, está barriendo mal. Es lo mismo que te dije con él. Yo tengo que mostrar, mire, esto si lo hace así, tal forma, ser directo. Porque si yo no sé hacer lo que está diciendo esa persona, mejor no digo nada, porque lo voy a faltar al respeto y además estoy juzgando algo que yo no sé hacer.
Entonces el mejor liderazgo en este caso es agarrar la escoba y enseñarle cómo se hace, pero no decirlo, sino hacerlo. Las acciones hablan más que las palabras. Entonces uno tiene que aprender a hacer las cosas. Y si no las sé, mejor me quedo callado. Porque si posiblemente lo está haciendo de la manera correcta, pero yo no la entiendo, entonces mejor no me meto en lo que no sé hacer. Es muy fácil decirlo. Lo que no es fácil es hacerlo. Porque muchos líderes de empresas, de bancos, de instituciones, de lo que sea, son buenísimos para criticar lo demás. Pero te aseguro que la mitad de ellos no sabe hacer lo que está haciendo la persona que está sufriendo la crítica de ese líder del banco. Líder entre comillas. Porque, repito, el verdadero liderazgo no es la posición que tengo. Es esa acción de motivar a los demás a dar lo mejor. Y eso no me voy a cansar de repetirlo porque es una verdad muy cierta. Y eso en todos los cursos de liderazgo deberían de dárselos. Sí, definitivamente. Me llama bastante la atención, ¿verdad? Porque pues también la parte teórica nos dice que existe un liderazgo situacional, ¿verdad? Que es aquel que tenemos en ciertos momentos, en los momentos en los que hay que ceder, justamente como usted decía. Si no puedo hacerlo, pues lo dejo que una persona experta lo haga. Entonces, no sé, se me ocurre si podría compartirnos un momento pues de una expedición, de alguna situación así donde tuvo que aplicar un estilo completamente opuesto al que creía que funcionaría en ese momento y que pues al final tuvo que tomar otra decisión o seguir de otra No, manera. es que en mis expediciones normalmente las decisiones se toman en consenso. Yo no le digo a la gente qué hacer. Es la montaña, te repito. Entonces, por ejemplo, vamos a montar un campamento a 8,000 metros de altura. Sí, pero ¿en qué parte? ¿En qué posición? ¿A qué horas? Entonces eso lo vemos de acuerdo a la montaña. Pero yo no voy a decir, mire, vamos a ir a las 3 de la tarde a esa roca que están viendo ahí a poner la tienda de campamento. No, hay que ver durante un día previo al momento ese, ver la posición del sol, ver la dirección del viento, el pronóstico del día siguiente. Entonces hay que hacer todo un análisis previo antes de tomar la decisión, de tomar el liderazgo y decir hacer tal cosa. Pero eso no lo puedes hacer en una empresa. Ahí es más multidisciplinario. En una empresa hay que entender que no solo hay un líder, porque un líder no es bueno para todo, pero varios líderes sí. Entonces tenemos que aprender a que nuestra acción, por eso hay un gerente financiero, hay un gerente de ventas, hay un gerente de mercadeo. ¿Por qué? Porque son áreas especializadas que se dan a un todo que es la empresa. Entonces es muy importante entender que yo no puedo ser todo. El CEO famoso, él se asesora de un montón de gente, pero no sabe todo. Y entonces uno tiene que entender que los seres humanos somos iguales. Por naturaleza el ser humano es un ser relacionable. Necesitamos estar unidos con otros. No tenemos como individuo la capacidad del 100% para hacer todo. Entonces tenemos que entender que trabajar en equipo es también fundamental en un buen liderazgo. Es unirte con el grupo de personas con las cuales tienen intereses en común en la misma empresa o institución donde están y que todos tengan el mismo objetivo de X tal. Pero si te das cuenta, no importa el tamaño de la empresa, nunca es una sola persona la que toma decisiones. Si es así, esa empresa va a estar limitada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque 4 ojos ven mejor que 2. 8 ojos ven mucho mejor que 2. Entonces tenemos que aprender a entender que somos limitados para cierta especialización de lo que nos gusta. Ustedes que estudian liderazgo se van a dar cuenta en el camino que hay unos estudiantes, unos compañeros que son más hábiles para otras cosas. Por ejemplo, aquí esta señorita dice que es tímida, por ejemplo, pero es muy buena escribiendo en WhatsApp y en esas cosas. Es muy hábil. Vos sos muy hábil platicando. Cada uno tiene y se unen y hacen este proyecto. Ese es un ejemplo de un verdadero liderazgo. Entender que el liderazgo no es mandar, sino es saber delegar y saber encontrar lo mejor de las personas con un objetivo en común que tienen todos. Lo mismo es en la montaña. O sea, yo jamás le voy a decir a otra persona que va conmigo, vámonos ahorita. Jamás. Lo hacemos en consenso. Y te vuelvo a decir, el verdadero patrón en la montaña es la montaña. Por el clima, por las condiciones ambientales, por el terreno, por las cosas que hay alrededor. Simplemente lo que tenemos que hacer es saber ir con mucho respeto a la montaña, con mucha humildad y tomar las decisiones en el camino. Porque yo te puedo decir muchas cosas aquí,
pero de repente está cayendo granizo, por ejemplo. O hay un derrumbe y destrozó el sendero, por ejemplo. Entonces tengo que buscar otro camino. Pero eso no lo puedo saber hasta estar en el lugar. Entonces un verdadero liderazgo no es también el que pone órdenes, sino que tiene la capacidad de visualizar con prudencia lo que podría pasar sin decirlo. Porque entonces si lo dice, ya está predestinando que va a pasar tal cosa. Y uno no es Dios para saber esas cosas. Pero uno tiene que tener la capacidad de estimular a la gente a que haga las cosas. Y vos podés pensar, por ejemplo, donde fue la Ares en el volcán de fuego, que enterró una aldea completa, ahí cerca de la finca La Reunión. Ese accidente se pudo haber preveído, pero no simplemente decirle a la gente, mire, se va ahorita porque viene una nube, porque se veía venir hacía meses que iba a pasar eso. Entonces sabía que iba a pasar. Pero un verdadero líder ahí, ¿qué tiene que hacer? Ir a la comunidad, miren, está pasando tal cosa en el volcán, y ese primer día no decir nada. Al segundo día, empezar a decir más, insistir, hasta que llega un momento que la cosa es tan apremiante, pero ellos ya saben de qué se trata. La evacuación hubiera sido perfecta y no hubiera matado a todos los habitantes de esa aldea como pasó. Casi 3,000 personas murieron ahí, aunque los medios digan 300. Y abajo o sea, donde está esa gente, hay 5 metros de lodo, que ya se secó. Se pudo haber evitado. Pero es un ejemplo de muchas cosas. Repito, el verdadero liderazgo no es dar órdenes, es enseñar a la gente a darse cuenta no solo de lo buenos que son, sino a saber prever las cosas y ejecutar. Algo que tiene, por ejemplo, lamentablemente nuestro gobierno actual, que yo creo que es bastante correcto, es no ejecuta, no hace nada. ¿Por qué? Por miedo a un ministerio público, por otras cosas. Es otra historia, pero tienen esos miedos, no les permite, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones. Las carreteras están hechas un desastre, pero han ejecutado menos del 50% de su presupuesto en el mes de diciembre. Es una vergüenza con la necesidad que hay. Tienen el dinero, tienen los recursos, pero no lo hacen. Es otro ejemplo de un mal liderazgo, por ejemplo. El líder tiene esa capacidad de, como decía, de prever las cosas porque él se las imagina, obviamente con una base sólida, ¿verdad? Pero entre sus historias, si nos pudiera contar algún momento en el que esa comunicación fue clave, ¿verdad, Jaime? Sí, para, bueno, por ejemplo, para los equipos. mi primer intento al Monte Everest, muchos de los accidentes que hubieron fue por falta de comunicación. Por ejemplo, hay una persona que tuvo edema cerebral. El edema cerebral se causa, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, alguien que va en moto sin casco tiene un accidente, se le pone la pelota, así como una pelota a la cabeza. Eso es un edema, una inflamación. Allá en la montaña ocurre por falta de oxígeno en el cerebro. Entonces ocurre una inflamación de las meninges y eso que genera dolor de cabeza, mareos, pérdida de orientación. Eso no lo sabíamos. Y uno de los que murió empezó con un edema cerebral. Lo que teníamos que haber hecho era darnos cuenta de esa situación, que el que menos se da cuenta es la persona que lo sufre, era detener su caminar, bajarlo inmediatamente, aplicarle un esteroide que se llama dexametasona, eso frenaba el proceso del edema y podía recuperar su salud bajando de la montaña, porque lo que lo causa es la presión atmosférica baja. Mientras más subimos, hay menor presión atmosférica y es lo que genera edemas pulmonares, edemas cerebrales o el famoso mal de montaña. Pero no sabíamos ni lo que era un edema, no conocíamos el dexametasona, éramos unos totales ignorantes en todo eso y no preveímos. Esta persona murió solita en su tienda de campaña una noche. Y así varios ejemplos de los accidentes todos eran perfectamente evitables. Pero por la falta de comunicación, por la ignorancia que teníamos también, fue la causa de la muerte de esas 4 personas en diferentes momentos. Pero eso es un claro ejemplo de lo que no es la comunicación. Entonces, ¿aquí qué había que hacer? Primero estudiar, luego escuchar lo que esa persona manifestaba, que era pérdida de orientación, mareos, etc. Pero primero, el que quiere comunicar tiene que saber escuchar. No es solo yo voy a decir las cosas, porque tal vez algo de lo que me están diciendo me evita decir algo que no es correcto. Entonces hay que aprender a escuchar antes de comunicar. Eso es muy importante también. No solo decir órdenes, aquí se hace y todo, porque puede ser que esté equivocado y voy a echar a perder el proyecto que tenemos con otras personas. Sí. Jaime, y en esta situación, cuando ustedes hicieron la expedición,
se delegó como tareas claves específicas? ¿Y qué No, pasó cuando todos ya no? hacemos de todo. Todos hacen de todo. Todos hacemos de todo. Hay un líder de expedición, pero no es que sea el líder en la montaña, es el mejor gerente para administrar los recursos, para conseguir financiamiento, para obtener los permisos de los gobiernos donde necesitamos pasar mucho equipo, por ejemplo. Ese es Ok. el líder de expedición, el que pone su nombre para el permiso que se tiene que pagar, en este caso al gobierno de la China, que es donde, la parte que subimos el Everest, que es la cara norte. Y ese es el líder, pero el liderazgo era de la montaña, lo tiene la montaña. Entonces somos peones que seguimos los caprichos de la montaña para llegar a su cumbre, que nos dé permiso de llegar al punto más alto. Pero realmente el que rige es el ambiente, las condiciones, y ahí se decide solito. Entonces, por ejemplo, en este tipo de expediciones es muy importante saber, conocerme a mí mismo lo que son los biorritmos. No sé si lo conoces, los No, biorritmos. no, no. Bueno, así como la mujer tiene sus ciclos menstruales, todos, hombres o mujeres, tenemos biorritmos, que es un pico intelectual, un pico emocional y un pico físico. Todos lo tenemos todos los meses. Entonces hay cierto día que amaneces con mucha pereza, pero otro día amaneces con mucha energía, con ganas de hacer las cosas. Otro día amaneces muy llorón o muy le te hace falta algo, que no tengo a mi novia, que no tengo a mi novio, que no sé qué. Ese es el pico sentimental. Otro es el pico que todo se me queda rápido, encuentro solución a todo. Todos tenemos esto y si tenemos la oportunidad de conocer cuándo es nuestro biorritmo mensual, tenés una herramienta sumamente poderosa para poder encontrar tu mejor desempeño. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una negociación con alguien para obtener un trabajo o para terminar un trabajo en la universidad, y yo sé que mi ritmo de pico intelectual es tal fecha, procuro hacerlo ese día. O si sé que mi pico físico es X día y lo voy a poder hacer y es bien fácil. En internet te puedes meter, pones tu fecha de nacimiento, biorritmos y te da los picos mensuales de tus picos, estas tres menciones que... Entonces en la montaña es lo mismo, porque en cierto momento, por ejemplo, nosotros llegamos a la cumbre del Everest 23 de mayo. Empezamos a subir el 28 de febrero. Fueron 4 meses. Pero en esos 4 meses subieron 4 biorritmos que todos tenemos. Entonces, cuando llegó el momento de ir a la cumbre por cuestiones climáticas, porque la ruta ya la teníamos toda equipada, coincidió que yo, junto con otras 4 personas, nuestro biorritmo físico, mental e intelectual era el mismo día los 3. Entonces estábamos al tope de motivación, de energía y de entendimiento de las cosas. Y los 5 tuvimos coincidentemente en la misma semana ese pico. Y los 5 llegamos a la cumbre. Y el grupo éramos 18. ¿Qué pasó con los otros 13? Ellos mismos se hicieron para atrás. Dijeron, no es mi momento, porque todos ellos son muy profesionales y saben que arriba de 8,000 metros de altura, si me pasa algo, nadie te puede ayudar. Pero sí puedes provocar el accidente de otra persona. ¿Por qué? Porque lo vas a obligar a que te ayude a salir de ahí y le va a costar la vida. Los 8,000 metros arriba se llama la zona de la muerte. Entonces toda esta gente lo sabe. Y ellos mismos no se fueron de la montaña. Estuvieron en campamentos más abajo a la espera de cualquier cosa. Y en los 5 llegamos a la cumbre y fue un éxito la expedición. Entonces, por eso es muy importante conocer los biorritmos. O sea, el liderazgo no solamente es Sí, mandar, definitivo. no solamente decir. Conocer al equipo Hay que también. aprender a conocer y a uno mismo también. Es constantemente aprender, aprender, aprender. Y no solo de libros, de la vida diaria, de las personas, del ambiente, de muchas cosas. O sea, es un abanico de cosas que hay que estar haciendo. Y lo más importante, disfrutar ese proceso. Porque si hay tanta gente que tiene un trabajo, ¿por qué? Porque quiere un sueldo. Al mundo no venimos por un sueldo. Venimos para trascender y dejar un mensaje a las demás generaciones. Tenemos que dejar huella aquí. Y la huella no es mucho dinero. Son ejemplos, son resultados. Un libro como este, por ejemplo. Subir una montaña, graduarte en la universidad, sacar la maestría. Todos esos son ejemplos importantes para los que vienen atrás de uno. Entonces, eso es el verdadero liderazgo para mí.
Y de eso de los biorritmos te invito a que lo veas porque es una herramienta bien poderosa. Un líder sabemos que tiene que tener esa inteligencia emocional, sobre todo y principalmente, como usted lo mencionaba, primero yo, ¿verdad? Sí. Y después me toca pues saber comprender y saber llevar las emociones de los compañeros o Y el equipo algo, que yo tengo. y algo que te ayuda mucho es estar contento con uno mismo. Te pongo un ejemplo. Anda a cualquier institución del Estado, al área de atención al público. Pero no vayas a las 10 de la mañana, porque a esa hora se comen champurradas y se toma café y no atienden a nadie. Pero anda a cualquier otra hora. Las personas que están encargadas de atención al público son maleducadas, no ven a las personas, la gente, y viven siempre amargadas ahí y le hacen la vida imposible, no solo al usuario que llega ahí a buscar una atención, sino toda la gente a su alrededor. ¿Por qué? Porque no son felices con lo que hacen. Simplemente tienen un trabajo. ¿Por qué? Porque se me dio. Y creen que la vida es tener un sueldo y mantener una familia o mantenerme. Realmente lo que uno quiere encontrar es disfrutar lo que uno hace. Cuando uno hace lo que le gusta y lo hace bien, eso es liderazgo, eso es excelencia. Y si además de esto transmito esa felicidad a mi entorno, genera un clima laboral extraordinario. Mucha gente no se da cuenta que está haciendo lo que no le gusta. Lo está haciendo porque sus papás le dijeron o porque fue lo más fácil de encontrar. ¿Por qué? Por un sueldo. Pero he visto gente nacer, he visto gente morir, nadie lleva un quetzal en la mano. ¿El dinero es importante? Por supuesto que sí, pero no tiene que circular nuestra vida alrededor del dinero. ¿Por qué? Porque no venimos por dinero a este mundo, venimos a trascender hacia los demás. Eso es lo que yo creo. Jaime, yo escuché un podcast en el cual usted también participó, ¿verdad? Y mencionaba que hubo un momento en que dejó de hacer esta parte que le apasiona, que dejó como por el nacimiento de Sí, su hijo, sí. ¿verdad? Y que llegó un momento crítico, no, tal vez no crítico, porque ya nos mencionó que no es una palabra que esté en su lenguaje y en su mentalidad, y que su esposa fue esa persona que lo incentivó y Sí, le dijo, Jaime o amor, ya no sos la persona de la cual me sí, sí. enamoré. ¿Cómo se sintió esa parte y qué tan importante fue usted? Bueno, No sé, qué sentimientos le causó en ese momento el sentir sobre todo ese apoyo, ¿verdad, Jaime? Pero sí, también creo que es algo de... sí, sí te entiendo. Ujú. Primero, para mi esposo y para mí, el matrimonio no es una competencia, a ver quién manda a quién, sino es una sociedad en la cual nos complementamos. Cuando existe un concepto de sociedad en un matrimonio, hay respeto. A que antes de estar casados ya teníamos una vida, teníamos amigos, teníamos una familia, vivíamos en otros lados y teníamos nuestros propios gustos. Entonces con mi esposa estamos muy claros en eso y a ella le encantan las fiestas. Yo soy un tronco bailando. O sea, a mí no me gustan las fiestas, no me gustan para nada. Y yo no tengo problema que ella vaya a alguna fiesta, no tengo problema. ¿Por qué? Porque hay respeto, hay fidelidad, hay comunicación y hay también aceptación que somos diferentes. A ella le encanta mucho lo que son las terapias alternativas y un montón de cosas raras que yo no conozco, pero no soy yo quien para decirle a ella que no lo haga. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella hace en el mundo. A mí, por ejemplo, cuando quiero hacer montaña, ella no me dice que no. Al contrario, primero vivimos de esto y segundo todavía lo puedo hacer y lo disfruto mucho. Entonces ella me dice, el día que ya no disfrutes la montaña, te sugiero que consideres ya no hacerlo. Porque cuando se vuelve un sufrimiento lo que uno hace, hay que dejar de hacerlo. Al mundo no venimos a sufrir. La gente equivocadamente cree que mientras más duro es lo que hace, más lo merece y no es eso. Hay que ser inteligente y encontrar que tenemos que tener una dosificación de nuestra energía. Disfrutar lo que hacemos nos da descanso. Sí. Hay tanta gente que hace lo que le gusta y está aquí 15 horas en Siam, por ejemplo, por decir un nombre, y está feliz. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le gusta. Está sirviendo a los demás desde el punto de vista medicinal, por ejemplo. Entonces es muy importante descubrir para qué soy bueno yo. Por ejemplo, te podrías dedicar a los medios de comunicación. Entonces, haces muy bien las entrevistas. Y posiblemente Gracias. no tiene nada que ver con la carrera que estás llevando, pero puedes tienes que considerar. Yo tengo un hermano que estudió ingeniería y es mecánico. Tiene un taller de vehículos y es feliz con lo que hace. Y está bien, porque no importa tener los grandes títulos, que soy presidente del país, no, no nada que ver. Cuando yo soy feliz conmigo mismo, no valen los títulos, sino vale la excelencia de lo que realizo al servicio de los demás.
Eso es lo que realmente vale la pena. Y también mi esposa es bien fácil, porque cuando nos peleamos, ¿sabes qué me dice? Andate a la montaña, me dice. Entonces me facilita mucho la vida. Tenemos ya 30 Es años. regalo en vez de regaño. Tenemos 30 años casados. De hecho, el 15 de diciembre cumplimos el 30 aniversario y si tuviera que casarme sería con ella otra vez. Yo sí creo en el matrimonio, creo que es una sociedad enriquecedora que Dios nos permite tener para criar a unos hijos que no somos dueños de los hijos. Somos unos seres humanos que nos permiten criarlos, convertirse en personas primero independientes. Que entonces te dice, ¿qué va a pasar con mi familia cuando me vaya a trabajar lejos? Pues lo mismo que cuando se muera. Nadie es indispensable, pero tenemos que ser una persona, papá o mamá, de que los hijos simplemente somos educadores y tenemos que convertir a personas, primero, repito, independientes. Porque hay tanta gente que dice, ¿y qué va a pasar con mi familia si me está saliendo un trabajo fuera del país? Pues váyase y dé un ejemplo de cómo se cumplen las metas, punto. No hay que darle la vuelta ni echar la excusa, la culpa a la familia de que no hago las cosas por ellos. Eso es una gran mentira que mucha gente toma. Y deberíamos de dejar a un lado a la familia y hacer las cosas que tenemos que hacer sin descuidar a la familia. ¿Y cuál es? Proveer, estar dándoles atención cuando necesita, pero no es estar todo el día al lado de la persona. Por ejemplo, en las expediciones, cuando yo me voy, me hace mucha falta mi familia. Pero para darte un ejemplo, en el 2008, mis hijos eran pequeños. Y yo estaba haciendo una segunda vuelta al mundo que se llama las 7 islas del mundo, que es subir la cima más alta de las 7 islas más grandes del mundo. Coincidentemente, la última de esas montañas era el monte Maromocotro en Madagascar. Madagascar es un país, que no sé si lo sabían, pero se independizó de Francia y de Portugal en 1964. Es un país relativamente joven. Y esa división Francia-Portugal se sigue manifestada en ese país. La parte sur, de esa parte pertenecía a Francia y esa parte hablan francés, la capital se llama Antananarivo, y la parte norte, que se llama Diego Suárez, hablan portugués y tienen una división, quieren separarse en las dos regiones. Y en la parte norte, donde está Portugal, está el monte Maromocotro. Para poder subir esa montaña hay que pedir un permiso al Ministerio de Turismo de Madagascar. Y yo tenía 3 años de todos los días mandarle un correo electrónico al ministro de Turismo, lo cambiaban y conseguía el correo. Y fui muy insistente en conseguir los permisos. Perseverancia, ¿verdad? Lo Sí. que nos mencionaba al inicio. Y entonces llegó ese año, diciembre, más o menos 5 de diciembre, y me llega un correo electrónico, dice, empieza así, no lo puedo creer. Está autorizada una expedición al monte Maromocotro y usted, el más necio, está autorizado ir primero junto con 3 franceses y 2 personas de Estados Unidos. Pero tienen que estar el próximo 24 de diciembre en la capital, Antananarivo. Me lo están diciendo en unas fechas que mis patrocinadores tienen ya cerrados sus presupuestos, que son fechas navideñas. Y mis hijos eran pequeños, para mí era muy importante estar en la época de Santa Claus y todo con ellos. Y le enseñé el correo a mi esposa. Como que no voy a ir, ¿cómo así? Me dice. Primero sacamos ahorros y te vas, porque si te vas y haces la montaña en este momento, vas a ser el primero en el mundo con las 7 islas. Y esa oportunidad no va a regresar. Y ahí me miraste a mí, el 24 de diciembre en la mañana, viajando a Madagascar a subir montañas, con el corazón partido, pero también sabía que mi esposa tenía razón. Y afortunadamente por eso, terminé las 7 islas del mundo el 20 de enero del siguiente año. Fui el primero del mundo y eso me contactó National Geographic y vinieron otras cosas importantes. Pero si me hubiera quedado por el miedo de la Navidad o por la falta de patrocinios, no lo hubiera logrado hacer, pero ahí es el equipo con mi esposa. Entonces, muchas decisiones importantes han surgido debido a situaciones así. Y eso para mí es el matrimonio, pues el tener la inteligencia de no pensar que solo yo tengo la razón. Mi esposa puede ver cosas que yo no veo, como muchas veces ha sucedido. Y eso no solo nos tiene juntos, sino tenemos 2 hijos maravillosos que cada quien vive en su lado. Mi hijo mayor, el amigo que te dije antes, vive en Japón. Él está sacando un posgrado de bioarqueología. Ve a saber qué es eso, pero es un muchacho brillante en lo que hace. Y yo dudo mucho que regrese a Guatemala. ¿Por qué? Porque no hay espacio para una persona así, en una posibilidad de trabajo para lo que él hace. Aquí no hay.
Y ya en Japón pues ya le están haciendo ojitos, pero él ya está pensando irse después a sacar un postdoc a Francia, que le están ofreciendo a universidades de todo el mundo que se vayan con él. Entonces está hecho el muchachito ahí. Tiene 2 años allá y sí, ya sabemos que no regresa a Guatemala. Y no es que no le guste, sino su camino es por allá. Y mi otro hijo se acaba de ir a vivir con la novia antigua. Estoy de pésame, pero se fue la semana pasada y él quiere irse en 2 años a Irlanda a sacar un doctorado de economía y no sé qué. Salieron inteligentes los muchachitos, afortunadamente. Y yo, sí me hacen falta mis hijos, pero es su camino. Y entonces siempre con mi esposa somos muy felices de que sepan tomar decisiones tan jóvenes, nunca tuvieron problemas de drogas ni nada. Son brillantes, no es porque sean mis hijos, pero los dos son fabulosos. Sí, y qué importante tener esa capacidad de saber tomar decisiones en momentos al final difíciles, como usted lo menciona, ¿verdad? Sí, Porque la parte emocional sabemos que todo ser humano la, sí, la, todo nos la tiene, afecta, ¿verdad? claro. Y qué impresionante todo esto que nos cuenta. Y Jaime, en algún momento de esas expediciones, porque pues la parte que nos decía de que se fue a la Antártida y toda esta parte donde no existe comunicación, ¿hubo alguna vez que algo cuando usted se fue y regresó cambió y que también lo haya marcado? Las cosas son como son. O sea, yo no me complico la vida, sí, hubieron cosas que cambiaron, por ejemplo, pero ¿qué puedo hacer yo? Si me pongo a martirizar, "Ay, es que si hubiera estado aquí", no, mentiras. Las cosas pasan por una razón siempre. Entonces uno tiene que aprender a tener la humildad de entender que uno no controla el destino, uno no controla la vida de los demás y las circunstancias van pasando de acuerdo a la lección que cada quien necesita tener aquí. Somos seres relacionables, somos seres humanos que estamos aquí por una razón. Todos tenemos una razón de estar aquí y tenemos que tratar de buscarla, la razón, sea la que sea. Y todas son respetables y todos tenemos que trascender de alguna forma. Pero yo no juzgo las cosas jamás. Que se muere mi papá, pues, ¿qué puedo hacer? Lo quería mucho, pero ya cumplió en su vida y ya descansa, está bien. Y así, un tío también se murió en una expedición que yo estuve, mi abuelita también, pero ¿qué puedo hacer yo? No me voy a sentir culpable, yo no los maté. Si no llegaron a su fin de su ciclo de vida, simplemente trascienden. Y la muerte no es el final de la vida, de acuerdo a mis creencias, entonces no hay problema, pues. Sí, sí, Pero definitivamente. cada quien piensa Sí, diferente, ¿verdad? definitivo, pero sabe que es una muy buena filosofía porque pues es cierto, ¿verdad? Uno no es, por ahí escuchaba también en otro podcast, uno no es dueño del tiempo, pero sí de las acciones que voy a hacer para Sí, poder afrontar esas situaciones difíciles, ¿verdad? Lo mismo que pasa a veces en las empresas, en las sí. organizaciones, en nuestra vida personal, amorosa, estudiosa, ¿verdad? Si uno tiene que saber tomar esas decisiones y afrontarlo y sobre todo que si ya está ahí, pues Sí, lo que hay que entender realmente es que no tenemos el control de nada. Y cuando queremos estar manteniendo el control de todo, nos frustramos porque no es posible. Uno como ser humano quiere estar controlando dónde está mi esposa, dónde están mis hijos, qué vamos a comer hoy, a dónde vamos a salir. No, las cosas van surgiendo como tienen que ser, pero tenemos que tener la humildad de que no controlamos nada. Incluso no sabemos cuándo vamos a morir. sí. No sé dónde voy a estar dentro de un año, pero que no estar controlando todo día a día. Y eso lo que genera es frustración. Y esa frustración se convierte en enojo y en un mal líder. Sí, definitivo. Jaime, me parece súper interesante y me ha aportado mucho en lo que ha dicho. Y quisiera saber si algún joven guatemalteco, un nuevo líder que está surgiendo, le dijera, quiero dedicar mi vida a algo grande, pero tengo ese miedo porque, pues, como sabemos, sin platicarnos, la sociedad nos ha limitado un montón. Tengo ese miedo a fracasar, a que las cosas no salgan bien. Desde su experiencia, de todo lo que ha vivido, esas expediciones súper grandes pues sabemos que ha puesto el nombre de Guatemala en alto. ¿Qué le podría decir Pues a primero ese que se joven? quite sus miedos, que todas las cosas van a suceder cuando tenga que ser. Pero lo primero es buscar qué es lo que le gusta hacer. O sea, si le gusta jugar fútbol, pues le gusta cantar, si le gusta estudiar, si le gusta comer. Todos tenemos diferentes gustos.
Y cuando yo encuentro lo que me gusta realmente y lo sé hacer bien, el éxito llega solito. Es buscar lo que a mí mi abuelita me decía, que ya falleció, me decía, no importa lo que decidas hacer en su vida, lo que decidas hacerlo, hazlo bien. Y buscar siempre ser el mejor en lo que te gusta hacer. Y siempre competir contigo mismo, que al mismo tiempo estás compitiendo con los demás. Porque cuando yo tengo esta actitud, por ejemplo, yo quiero ser camarógrafo, por ejemplo. Que empiezo con mi celular a tomar fotos. Y luego con esto busco hacer otra cosa. ¿Y cómo se aprende tal cosa? Busco clubes de fotografía o busco empresas de publicidad, qué sé yo, el camino que sea. O en tu caso en la universidad, no sé realmente hacia qué vaya, a qué área vas, pero uno empieza por poquitos y empieza escuchando en vez de hablar. Aprendo, 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 escucho, pregunto, pero no me trato de imponer con el que me está enseñando. Hay que aprender a escuchar. Mucha gente quiere que ya es líder en algo solo porque le gusta y Sí. falta mucho, falta mucho. Uno tiene que tener paciencia, ser constante en esa área y las cosas se van dando solas. Pero pues, repito, hay que tener paciencia. Los jóvenes actuales quieren todo ya y si no es ya, cambian de cosa y hacen otra Sí, el cosa. cortoplacismo, Esa ¿verdad? inconstancia los lleva al fracaso, a la pérdida de sentido de lo que hacen, porque hoy me aburrió esto por X razón, voy a buscar otra cosa que hacer. Y eso les va a pasar toda la vida y siempre van a tener esa vacíez de espíritu. Pero cuando uno es disciplinado, dice, esto es lo que me gusta, me voy en ese camino y no va a ser fácil. Van a haber momentos de duda, momentos de retrocesos, pero si yo soy disciplinado en eso, lo voy a lograr. Pero no estar cambiando cada 5 minutos lo que quiero hacer. Ser coherente conmigo mismo. Y lo que digo, lo hago. No soy de aquellos que digo, voy a sacar la carrera en la Universidad de San Pablo. Y no la saco, la tiro a las medias. No, mejor me voy a ir a la Marroquín o me voy a ir a la Landívar o cualquier otra universidad. Y ven esa cambiadera constante, llegan a los 40 años y todavía siguen estudiando. Pues. Primero porque tienen la suerte que el papá les pague todo, pues, o la mamá. Pero eso no es bueno, pues. Yo a mis hijos siempre les he cortado el presupuesto fuerte. ¿Por qué? Porque a los 25 años tienen que estar fuera de la casa. No, de verdad. Son muy cómodos los jóvenes actuales. Aquí no pago lavar la ropa, la comida y todo, vivo con mi papá. Ellos son felices conmigo. No, son una carga. Los hijos no tienen que ser abusivos tampoco. Entonces, la generación actual tiene que aprender a cambiar ese concepto de que los papás tienen que darme todo. No, ¿por qué? Si los tuvieron a ellos, puede haber sido cualquier otro ser humano. O sea, esa es una situación difícil aquí. Y los otros lados son los papás. Hay que lograr un psicólogo, que una par de nalgadas y se acabó. O sea, el problema actual es los consienten demasiado y que los derechos del niño, que no sé qué, que no sé cuántos, esas cosas no sirven. ¿Por qué? Porque nos vuelven mentalmente mediocres. Porque todo son excusas. Todo. Hay videos muy buenos en las redes sociales de cómo actúa cada generación. Los has visto, me imagino. Sí. Que pasa uno de las décadas de los 60, 70 y se topa con una puerta y solo se hace así y sigue. Y así va generando. En el 2010 se tiran al suelo esperando que alguien los llegue a ayudar. Es impresionante. Y es cierto. Sí, es cierto. definitivamente. Y es justo lo que estamos viviendo en las organizaciones actualmente, ¿verdad? Esta mezcla de generaciones, ¿verdad? Sí, sí. Y cómo al final el liderazgo también pues tiene que irse moldeando y también hay situaciones en las que el líder de veras ante estas situaciones debe tomar decisiones. ¿O qué piensa de eso, Jaime? No, yo creo que sí. Y además de eso hay que encontrar las fortalezas de cada generación. Por ejemplo, la generación de ustedes es brillante en resolver rápido. Porque quieren todo ya. Y eso es bueno. Pero tampoco es bueno el sentir que cuando no salen las cosas, se frustran y lo tiran todo y buscan otra cosa. Pero si esa brillantez que tienen de resolver así, lo aplicaran cuando las cosas no salen al momento, eso sería más exitoso. No sé si me explico, Sí, pero está bien esa fortaleza, pero hay que fortalecer también las debilidades que tenemos. Por ejemplo, en la generación que soy yo, tienen mucho miedo al liderazgo. ¿Por qué? Porque era la bota militar, porque era la opresión. No se podía pensar, no se podía decir. Esas generaciones de ustedes ni se imaginan lo que era. Pero en el inconsciente queda ese tipo de acción. Eso de que no puedes pensar. Por ejemplo, en aquel entonces estaba la guerrilla. Yo tenía 17 años, tenía estrenando licencia de conducir.
y me para un retén en X lugar, y en aquel entonces las licencias eran de cartón, y de un lado la foto y todo escrito a máquina. Todo eso es impensable para ustedes. Y me paró un retén y había un soldado me paró, y estaba viendo la licencia al revés, del lado, porque no sabía leer, y estaba la foto al lado volteada. Y le digo, mire, señor policía, digo, no soy policía, soy militar. Me dice, mire, señor militar, está viendo la licencia al revés. La autoridad puede leer como quiera, me dice. O sea, ese tipo de respuestas son abusivas, dan risa. Pero en aquel momento te muestran, no podés pensar, quiere decir eso. No podés opinar, no podés decir. Esa es la generación que yo vengo. Yo afortunadamente logré superar esas cosas. Pero las dificultades que tenemos en aquel entonces no son las mismas que tienen ustedes. Ustedes pueden pensar, pueden hacer lo que quieran, pueden resolver y critican más de la cuenta. Está bien, pero tú no tienes que aprender a descubrir cuál es tu realidad en ese momento y adaptarse. Esa es la maravilla de la humanidad. Y por ejemplo, en mi generación, muchos tienen esa dificultad de entender que ustedes se quejan de todo y está bien porque tienen esa libertad, tienen esa tranquilidad, no vivieron esa opresión. Entonces hay que aprender a entender a cada generación de acuerdo a sus conciencias. Y todos tienen fortalezas y todos tenemos debilidades también. Entonces el verdadero liderazgo es hacer una amalgama de todo lo positivo y que resalte, sin competir uno con el otro. Y ahí vas a tener una empresa exitosísima, de todo nivel, porque todos se respetan y todos tienen derecho a manifestar las cosas. Esa empresa no tiene límites. Hay 3 empresas en Guatemala que lo están haciendo muy bien, me reservo el nombre de ellos, pero esos van a llegar al cielo fácilmente con las metas que logran, porque han logrado hacer una amalgama de generaciones. La experiencia de la generación que soy yo, por ejemplo, con el ímpetu y el conocimiento que tiene una generación como la tuya, por ejemplo. Y no es de competir, es de unirse y sacar la fortaleza en conjunto. Eso es un liderazgo. Sí, qué maravilloso esto que habla Jaime. Y hablando justamente de liderazgo, ¿usted considera que tiene algún estilo de liderazgo en específico? ¿Cómo definiría que es su liderazgo? Yo no sé definir qué tipo de liderazgo tengo, yo simplemente cumplo lo que tengo que hacer. No sé cuál sería mi liderazgo, no sé, no conozco los nombres, yo no he estudiado liderazgo. Sí, pues. Simplemente la vida me lo ha ido enseñando y me consideran líderes en algunas áreas, pero no sé cuáles. Vos podrías decirlo mejor que yo, creo yo. Súper. Jaime, y ya para ir acentuando este podcast, todo este conocimiento que nos ha brindado, ¿verdad? Ya hablamos de comunicación, ya hablamos del trabajo en equipo, de cómo el líder también tiene que tener ese legado, transmitir ese legado, el propósito, ¿verdad? Para lograr las metas, los objetivos, tanto a nivel personal, la inteligencia emocional, que también me parece algo súper interesante. Y quisiera hacerle esta pregunta, si hoy pudiera usted hablar con el Jaime de la primera expedición al Everest, intentar esa primera vez, sabiendo hoy todo lo que sabe y todo lo que ha aprendido durante esta hermosa trayectoria de vida y de carrera, ¿qué considera que le diría? Bien hecho, Bien hecho. solo, no hay que decir mucho. O sea, yo estoy aquí por ese Jaime y soy feliz y no cambiaría nada de lo que he hecho hasta ahora. Súper. Yo creo que todos nos podemos equivocar, que a mí me ha pasado también, y no es el fin del camino, sino es una piedra en el camino que me enseña algo más importante para resolver en el futuro. Entonces, por ejemplo, todo lo que viví en esa primera experiencia al Everest que mencionabas, me permitió 5 años después subir el Everest. Pero el Jaime de 5 años antes no lo hubiera hecho, y no lo hizo, de hecho. Y murieron 4 personas, hubieron muchas cosas en el camino, se murió mi abuelita, que era muy cercana a mí, pero no, las cosas tienen que ser cuando tienen que ser. Lo que hay que tener es la paciencia y la capacidad de visualizar cuándo es tu momento, que a todos nos llega, pero lo que no hay que dejar es de hacer. No me voy a quedar sentado aquí, que del cielo me caiga, eso no va a pasar. Tengo que moverme, tengo que accionar, tengo que generar las condiciones para que ese Jaime que quiero yo en la actualidad exista. Pero si me quedo sentado en el Jaime de aquel entonces, no estaría donde estoy ahorita. Y ahorita ya escribí 9 libros, viene un documental importante el próximo año, sigo haciendo cosas y tengo 64 años. Yo sigo subiendo la Catenango en 1 hora,
Cuando la gente sube 9, 10 horas, es impresionante, como que suben de rodillas. Pero no es por compararme con los demás, sino no es cuestión de edad, no es cuestión de cuánto dinero tengo, es cuestión de actitud de vida, de pensar que siempre podés crecer, podés mejorar, podés desarrollarte en lo que importa. Lo que importa es tu esencia, lo que está aquí adentro, que te estimule a seguir adelante. Y te repito, no es cuestión de edad, por eso es tan perjudicial que la gente se jubile, porque creen hasta aquí llegué. Es terrible eso, porque la gente se vuelve inútil. Solo recibe un sueldo porque ya se jubiló y ya no hace nada. Mi papá murió por eso. Mi papá murió a los 80 años de edad. Él fue por muchos años abogado y trabajaba en la Corte Suprema de Justicia. Un día dijo, ya me jubilo. Después no hizo nada. Es lo peor que puede ser el ser humano. Y repito, no es cuestión de edad, es de actitud de vida. Es que ya no aguanto, pues vaya más despacio. Es que ya no puedo cargar eso, pues cargue menos. Pero no deje de hacer. Los seres humanos no podemos dejar de hacer las cosas. No podemos poner ese paradigma de que por tal edad tengo que hacer tal cosa. Mi hijo pequeño, por ejemplo, es brillante desde que tenía 2 años de edad. Y no tiene cero complejos con las cosas. Y sigue igual. El problema con él es que no sabe perder. Pero entonces tiene una limitante y tiene que aprender a vivir. Los seres humanos perdemos y ganamos. Y no es el fin del mundo perder. Es una oportunidad de aprendizaje para ser mejor. Todo empieza con un sueño, ¿verdad, Jaime? Todo empieza con un sueño, sí. Así se llama mi séptimo libro. Sí, por eso justamente mencioné esa parte, porque pues sí, la verdad es que es una persona sumamente para nosotros importante en todo este aspecto, ¿verdad, Jaime? Gracias. Lo que se ha hecho y esta parte de trascender, ¿verdad, Jaime? Lo que nos ha venido hablando durante todo este trayecto. Y ya para ir finalizando, si tuviera que decirle algo a esas nuevas generaciones, o bien podría decirle algo a esas nuevas generaciones de líderes, de personas, de CEOs, de directores ejecutivos, de las empresas, ¿qué les podría decir? ¿Cuál sería ese mensaje que el Jaime de hoy les podría decir? Pues es que no olviden su origen, que no olviden a su familia, que no olviden su esencia, como dice tu primera pregunta. Es muy importante siempre hacer una recapitulación de dónde estoy y de dónde vengo, porque a veces la gente se le olvida de dónde viene y se vuelve arrogante, se cree superior a la gente de los demás, ve sobre el hombro y se cree perfecto. Y ahí empieza el final de su camino, cuando empieza a actuar de esa manera. Entonces, cuando yo tengo la humildad de retroceder en la vida, darme cuenta de dónde vengo, de quién soy, que puede ser una cuna de oro, puede ser una cuna de lodo, pero las dos son importantes, son valiosas y es lo mío. Entonces, al no perder mi origen, tengo la capacidad de ver mejor hacia adelante y jamás conformarse con lo que tenga en el día de hoy. Eso no significa ser malagradecido, sino todo lo contrario, ser agradecido en aprovechar todo lo que tengo para catapultarme todavía más lejos de donde estoy ahorita. Como te repito, yo no soy ningún jovencito y este año hice un 9º libro. Pienso seguir subiendo montañas. En marzo del año entrante voy a Argentina a escalar el 3er volcán más alto del mundo, que se llama Bonete, que en el mundo hay 2 retos considerados top desde el punto de vista volcánico en el mundo. Uno es los 7 volcanes del mundo, que eso lo terminé en el 2023, cuando subí los 7 volcanes del mundo, que te hablé de la trilogía mundial. Sí, bueno, sí. pues esa fue la parte final de la trilogía. Y hay otro tema top volcánico en el mundo, que son los 10 volcanes más altos del mundo, que todos están en la cordillera de los Andes, en Sudamérica. Pero nadie ha hecho los 2 retos top volcánicos. Unos hemos hecho los 7 volcanes y otros han hecho los 10 volcanes. Entonces ahora quiero ser el primero en terminar los 2 retos top volcánicos del mundo. De esos 10 volcanes ya he escalado 5. Ahorita voy por el 6º y voy a hacer ese tipo de cosas. Entonces siempre hay algo que hacer y espero terminarlo en un par de años posiblemente. Qué bueno, Jaime, y esperamos verlo. Y entonces lo que le diría yo a estas personas es, no se conformen. Siempre hay posibilidad de crecer más, pero jamás pasen sobre nadie, ni se sientan menos que nadie. Y con humildad, darle con ganas, y el único límite es uno mismo. Uno pone la barrera hasta cuándo quiere llegar y hasta dónde quiere llegar. Y si yo no me pongo esa barrera, puedo llegar. Yo no estoy pensando que me voy a morir el próximo año o que me va a dar cáncer mañana, pues estoy pensando en
subir montañas y en producir para mi esposa, porque ya los hijos ya se fueron. Entonces, con mi esposa me debo y ella está haciendo lo mismo, ella está haciendo sus metas, ella tiene una clínica con esas terapias que hace, está feliz sirviendo a la gente. Yo estoy feliz con ella y nos vemos de vez en cuando, pues porque vivimos juntos, pero cada quien en su mundo, pues estamos muy ocupados los dos. Y está bien, porque al mundo no venimos a estar pegadito a la otra persona, solo estorbamos de esa forma. Hay que dejar ser a la gente, hay que dejar ser que sean felices como ellos mismos y no creer que somos estar amarrados a la familia. Eso no quiere decir no querer a la familia, quiere decir de entender que tienen su propia realidad. Qué excelente, muchísimas gracias, Jaime. Qué enriquecedor todo esto que nos Gracias. conversó. Esperamos verlo en esas nuevas expediciones, esos nuevos retos que se vienen, desearle los mayores de los Gracias. éxitos Muchas y gracias. que siga siendo el nombre de Guatemala algo muy grande como lo es. Gracias y a ustedes los felicito por este tipo de podcast. Es importante hacerlo para que más gente pueda cambiar un poquito su mentalidad y pues gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, Jaime, muy amable.